Vamos, hermanos, con el tema que estamos viendo. Pues ya vimos, ¿verdad? La primera parte, o lo que vimos ahorita en la hora anterior, pues era lo de los objetivos, ¿verdad? El objetivo, pues ya dijimos, el objetivo, los 4 objetivos que marca la lección, pues es para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos viendo lo que le debemos de hacer entender a la persona que le estemos enseñando y llevarla hacia que cumpla esos 4 objetivos. Entonces ya, ahora sí, específicamente ya con estas 2 columnas debemos de hacerle ver a la persona o irle explicando punto por punto. Aquí sí ya es la explicación que le vamos a dar a la persona nueva o al creyente nuevo, ¿verdad? En este caso. Entonces es demostrarle o separarle, decirle, hay 2 columnas, vamos a separar 2 columnas para poder demostrar esto, en donde vamos a ver a las personas sin relación con Dios y a las personas con relación con Dios. Ahí la lección marca 6 comparaciones, ¿sí? Y yo creo que son suficientes, pudieran haber más, dice ahí, pudieran haber más, pero ya sería cuestión de que lo estudiemos y que le hagamos ver a la persona algunas más, ¿verdad? Nosotros más. Primero es el perdido y salvos. Ahí la lección nos recomienda, la persona nos recomienda que le expliquemos tanto una parte y la otra parte, cada punto, ¿sí? La comparación entre, perdidos, que es lo contrario, pues salvos, ¿sí? Que lo expliquemos a la par, que no nos vayamos diciendo, bueno, te voy a explicar los 6 puntos de los que sin relación con Dios y luego los 6 puntos con relación con Dios. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice ahí que luego puede perderse o nos vamos a llevar más tiempo en, ¿te acuerdas que vimos perdidos? Ahora es salvos. Entonces vamos a regresarnos a salvos. Entonces es bueno explicarles, te explico lo que es perdido y lo que es salvo. Ahí nos marca esos versículos, Lucas 19:10 y Efesios 2:8 y 9. A ver si alguien puede buscar Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Vino a buscar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí hay que explicarlo, ¿verdad? La misma Biblia nos está diciendo o nos está dando la explicación que sí existe un grupo de personas que está perdido, ¿verdad? Y la misma Biblia lo dice, Dios mismo lo dice. Para aquí pues la persona pues tiene que entender o nosotros sabemos que pues la persona cree en la Biblia, ¿verdad? Entonces no puedes decir, no, pero es que en realidad no hay perdidos. Bueno, crees en Dios, lo que dice la Biblia, en la Biblia nos dice que sí hay 2 tipos de personas. Y nos está diciendo por una parte que están los perdidos y por otra parte los salvos. Entonces ahí dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí el punto central es decirle, mira, en la Biblia nos está diciendo que hay 2 tipos de personas. No irnos más y más allá, porque pues con solo el versículo de Efesios 2:8 podemos explicarle el plan de salvación, ¿verdad? Podemos llevarlo y que la persona explicarle más o enfatizar más en ese versículo y decir, por gracia, por un regalo de Dios somos salvos. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Entonces no enfocarnos en irnos más a explicar más, sino lo que es el punto. El punto que queremos explicar aquí es, hay una división, hay 2 grupos, unos perdidos y unos salvos. Te lo demuestro que la Biblia dice, hay un grupo de perdidos y hay un grupo de salvos en esos pasajes, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí demostramos que sí está el grupo de los que están perdidos. Y con Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Esa es la palabra clave. Entonces hay salvos. Entonces hay 2 tipos de personas. Entonces en eso hay que enfatizar en este primer punto. Dice, explique que esta es la terminología de Dios tal como se ve en la Biblia. Todas las comparaciones y los contrastes que se sacarán directamente de las Escrituras. Para todo
comparación, tenemos que tener un versículo que lo sustente. Entonces, por eso aquí marca 6 comparaciones, pero si ustedes tienen más comparaciones que le pueden ayudar a la persona, sustentarlo con un pasaje de la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que la persona vea que no son nuestras palabras, sino que es la palabra de Dios. Entonces, aquí el punto importante es decir, existen dos tipos de personas, los perdidos y los salvos. No irnos más allá. ¿Por qué? Porque en base a las demás comparaciones, ahora sí lo vamos a ir llevando punto por punto. Dice, aquí no paso mucho tiempo dando detalles sobre esta primera comparación y contraste, porque al seguir con las demás, la comprensión de lo que significa estar perdido y lo opuesto es que es ser salvo se verá cada vez más claro, ¿sí? Entonces ahí mismo lo marca la lección. Es decir, no nos llevemos ir más y más explicando, ¿verdad? Porque si no, las lecciones están hechas para que en una hora o menos de una hora, porque ahí marca que primero saludes a la persona, le preguntes cómo ha estado. O sea, marca que la visita dure una hora, ¿verdad? Para que también no sea algo tedioso para la persona. Entonces, el tratar de acomodar todas nuestras explicaciones o nuestros apuntes, llevarlos los más claros, precisos posibles y pues no breves, ¿verdad? Sino que claros y que abarquemos el tiempo que debemos solamente abarcar. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario con estos dos puntos? ¿No? Bueno, el siguiente punto, las otras dos comparaciones, condenado y justificado. A ver si alguien busca Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es, ¿verdad? Entonces ahí es enfatizar mucho en que en la palabra de Dios dice que hay unos que están condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en Dios. Ahí dice, explique mientras escribe condenado en la columna apropiada que los que no tienen relación con Dios están condenados. Explique que condenado es más bien un término jurídico. Cuando uno quebranta la ley y se le condena, es por la ley condenado. ¿Verdad? Entonces ahí explicarle, ahí viene también una ilustración que le podemos explicar o algún ejemplo que a nosotros se nos ocurra. ¿Sí, hermano? Es como decirle, hablando del término jurídico, dices tú, ya te condenaron, ya perdiste, estás perdido. Entonces es una palabra muy similar para que la misma persona siga enfrascando el condenado y perdido, que es de la no relación. Que es la relación. Sí, de hecho, las seis comparaciones que vienen aquí tienen un hilo. ¿Verdad? Es lo que dice hermano. Perdido, bueno, estoy perdido. ¿Y qué merezco? Pues condenación. ¿Sí? Entonces es irlo llevando a que la persona vaya entendiendo también esa relación que tienen todas las palabras. ¿Sí? Para que él mismo o la persona misma vea que si estoy con relación o estoy sin relación. ¿Sí? Entonces, buen punto ahí, hermano. Entonces, ahí pues darle un pequeño ejemplo, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué pasa si ahí marcaba algo de vas manejando y te para un tránsito? ¿Y sabes qué? Ibas a 50 en zona escolar, entonces ahí ya tienes, digamos así, te voy a levantar una multa. Esa es la condenación que tienes ahí, ¿verdad? Y dice, justificado, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces ahí también dice, entonces escribe justificado en la segunda columna, a medida que explica que todo hombre que sea salvo o tenga relación con Dios es justificado. Explique que justificado también es una palabra legal. El que no tenga ninguna ofensa en contra de la ley está en una posición justa ante la ley. Entonces ahí podemos explicar eso, el ejemplo que viene, ¿verdad? Me infraccionaron o me levantó la policía de tránsito, me llevó y pues no pagué, no tenía para pagar la multa, no tenía para pagar lo que me estaban diciendo.
¿Qué pasa? Me meten a la cárcel. Entonces estoy condenado, estoy perdido en la cárcel. ¿Y qué viene a ser la justificación? También explicarlo por la forma de la ley. Es decir, bueno, pues yo no tengo dinero, pero le hablé al hermano Fer, y el hermano Fer tiene mucho dinero. Y va el hermano Fer y paga mi multa y paga para que me saquen de la cárcel. Me justificó y como por ende también ya me salvo. Ya me salvo. Entonces cabe el regalo de los salvos. En el regalo de los salvos y de los justificados. Entonces es irle dando esos ejemplos a la persona, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él vaya entendiéndolo, no solo enfrascarlo en de que, bueno, así dice la Biblia, pero a lo mejor él dice, no, pues es que yo nunca he leído la Biblia y no la he entendido bien. Bueno, darle ejemplos que lo vayan aterrizando a comprender los conceptos, ¿verdad? Entonces ahí podemos poner ese ejemplo, ¿verdad? Decir, el hermano Fer nos va a salvar siempre de la cárcel. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Pregunta? 4 horas contestamos el teléfono. Comentario. ¿Cuál fue el hermano Fer? Y si no, pero sí, no tengo, por el WhatsApp, no tengo saldo en mi celular. Bueno, llamada por cobrar. La acepta. Le pone 1 y entra la llamada. Cuando se quede sin saldo. Salva. Bueno, la tercera comparación. La tercera comparación es no perdonado y perdonado. ¿Sí? A ver, alguien que busque Hechos 13, 38 al 39. Y alguien más, Efesios 1:7. Hechos 13:38 dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Sí, ahí claramente, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice, hermano, la primera parte? Dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que por todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiesen ser justificados, por él es justificado todo aquel. En él es justificado todo aquel que cree. Sí, entonces dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces ahí marca, ¿verdad? No hay perdón, o no están perdonados. Y el perdonado, Efesios 1:7. Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Entonces ahí se ven los que sí son perdonados a través de su sangre. Pero recordemos, no ahondar en la explicación más de ahí de lo que dice el versículo, ¿verdad? Porque si no, pues nos podemos alargar explicando cada versículo y llevarlo en cada versículo al plan de salvación, sino más bien el ir respetando las comparaciones, los puntos, y al final ahí sí rematamos, ¿verdad? Entonces dice ahí en la columna de no perdonados, dice, este punto es profundo, pero muy fácil de establecer si se sigue naturalmente a los que acaba de dar. O sea, el que vimos primero, perdidos, luego, ¿cuál era el otro, hermano? El segundo punto. Perdidos, condenados, no perdonados. Entonces, si seguimos el hilo o seguimos el orden, decimos, ¿qué decíamos? Alguien perdido está condenado, está en la cárcel y no ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque está en la cárcel. Entonces dice ahí, si seguimos el hilo es fácil de explicarlo. Dice, aquí puede señalar la realidad visible de que todo hombre es pecador. Podemos también, ahí dice, citar Romanos 3:23 o Eclesiastés 7:20. Romanos 3:23, pues sabemos que es porque la paga, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces ahí podemos decirle, no hay perdón, ¿verdad? No está perdonada la persona que está en la columna de sin relación con Dios.
y tiene que ver con el orden o el hilo que llevamos de las otras dos comparaciones, ¿verdad? Lo que es perdido, condenado y no está perdonado. Y en la columna del perdonado dice, de nuevo debe de dejar bien claro que los de esta columna están aquí únicamente porque están perdonados y no porque esté sin pecado o no hayan cometido demasiados pecados. La idea que debe de ir creciendo a medida de que enseña estos puntos desde estos mismos versículos es que la conducta, sea buena o mala, no es la base de Dios para colocar a estas personas en los grupos, ¿sí? Entonces aquí es dejarle claro, los que están en la columna de Dios es porque fueron perdonados, no porque hicieron algo bueno, no porque se lo merecían, o porque se portan bien, o porque ayudan a las personas pobres, o hacen alguna dádiva, o hacen algo. No, aquí el punto es explicarles, están en esa columna, ¿por qué? Porque fueron perdonados. Y ahí podemos meter el versículo, Efesios 1:7, ¿verdad? Justificados, ¿por quién? Por Cristo, ¿sí? Entonces, ahí es el explicarles eso. Dice, en una ilustración, dice, es un tanto como la actitud de los padres hacia sus hijos ya mayores, a pesar de las muchas travesuras y trastadas que hayan hecho, se les mira bien, ninguno es perfecto, sino solo perdonado, ¿verdad? Es como, por ejemplo, algún hijo de Saúl, si se porta mal Diego, pues ¿qué? ¿Lo perdona o no lo perdona? Pues si no lo perdona, pues es porque es muy rencoroso. Pero si lo perdona, ¿por qué? Pues lo perdona porque pues es su papá, ¿verdad? Aunque hizo algo mal, pero lo está perdonando. Entonces es irle dando ejemplos, ¿verdad? Ahí. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Sí me he explicado bien o voy muy rápido? Bueno, la siguiente comparación es injusto y justo, ¿sí? Ahí en injustos, si alguien quiere leer Romanos 1:18. Sí, entonces ahí como decíamos desde el principio, solamente es demostrarle que en la palabra de Dios vienen estas frases o vienen estos conceptos, ¿verdad? Entonces dice, sí, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí es explicar que ser injusto es no ser justo, ¿verdad? Lo contrario. Recuerda al estudiante que nuestra perspectiva de la justicia y la injusticia ha de ser la de Dios, no necesariamente la del hombre. En realidad, una persona injusta es una que no está bien con Dios, ¿sí? Entonces aquí es decirle, para Dios hay personas injustas y personas justas. ¿Quiénes son las injustas? Las que no tienen una relación con Dios, las que están perdidas, las que están condenadas, las que no han sido perdonadas. Entonces, estarle repitiendo los conceptos anteriores, ¿verdad? Para que él vea que va viendo un hilo, que va viendo una línea en la que todas las palabras van encajando, los conceptos. Entonces, es decir, es injusto, ¿por qué? Porque está perdido. ¿Y por qué está perdido? Pues ya lo vimos. Y porque está condenado, porque no ha sido perdonado, por ende es injusta la persona ante Dios, ¿verdad? Aunque puede ser muy bueno, puede pagar sus impuestos, puede estar un buen trabajo, contribuye a la sociedad, pero la persona es injusta ante Dios. ¿Por qué? Porque no ha creído en Dios. Y la persona justa, Romanos 3:22, a ver si alguien lo busca. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí viene ahora en sí, ahí venía.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. La justicia de... Bueno, dice ahí, ahí se le explica a la persona, la justicia de Dios está a disposición de todos, pero que tan solo es posesión de los que creen. Así es, dice, por otro lado, los de la segunda columna son justos, es decir, los que están bien con Dios, pero no es por algo que ellos hayan hecho, ¿verdad? También es irle diciendo, o sea, no es explicándole, las personas que están en la columna de relación con Dios no fueron salvos por ellos mismos, no fueron, ¿cuál era la otra? Condenado, no condenado, o sea, ya no está condenado, ya ha sido perdonado, o sea, ha sido perdonado, no se ganó el perdón, ¿verdad? O no lo compró o nada, ha sido perdonado y es justo ante los ojos de Dios. Ahí dice Romanos 3:22, dice, la justicia de Dios está a disposición de todos, pero que tan solo es posesión de los que la creen. Ahí no puse el ejemplo, pero bueno, ahí la lección marcaba el ejemplo en el sentido de que, por ejemplo, hay una carnicería y ponen una oferta de llevar carne bien barata, ¿verdad? De 50 pesos el kilo de la rachera. Entonces, ahí está la oferta y dicen, va a estar de 9 de la mañana a 2 de la tarde solamente. Entonces, muchas personas que van a decir, nah, 50 pesos kilo de rachera debe ser de rata o de caballo, no creen, ¿verdad? Entonces, ahí está la oferta, es para el que la quiera agarrar. Nosotros, pues, como decimos, no, puede ser, vamos y compramos 20 kilos o 3 kilos de rachera para luego revenderla. No es cierto. No, entonces dice, ahí está la oferta, ustedes pueden agarrarla, pueden no tomarla, muchas personas no la van a creer, no van a ir, algunas van a ir y van a estar con la incertidumbre de si es carne buena, es carne ya pasada o esto o lo otro, entonces, pero ahí está la oferta. Entonces así es con Dios, ¿verdad? Ahí está Jesucristo, que es a través de donde somos justos delante de Dios, y las personas deciden, ¿verdad? Las personas deciden, ahí está Cristo, lo tomo, creo en Él, lo recibo, no lo recibo, ¿sabes qué? No me interesa, o soy vegano. Entonces tenemos que ver, explicarle eso, ¿verdad? De que la justicia de Dios ahí está, ¿sí? Y es ¿para quién? Para que aquel que la quiera tomar, ¿verdad? Dice, la justicia de Dios está a disposición de todos, pero que tan solo es posesión de los que creen, Entonces es irlo llevando en esas comparaciones, en esos ejemplos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Duda? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Todo esto, hermanos, creo que el hermano David sí estuvo mandando, ¿verdad?, en el grupo, lo que fue la lección y lo que era la diapositiva. Yo ahí agarré lo de la diapositiva y de la lección puse los conceptos, o sea, no puse todo lo que viene en la explicación de la lección, porque son alrededor de 11 hojas. Agarré los conceptos básicos y los puse ahí en cada punto, ¿verdad? Obviamente eso es para explicación de nosotros y que nosotros sepamos cómo explicarlo a la persona, pero ahorita vemos cómo quedaría el cuadro que le mostraríamos a la persona o que llegaríamos a hacerle, para que también no le sea tan tedioso ver tantas letras, ¿verdad? O sea, ahí lo puse ¿para qué? Para explicarlo aquí, pero ya el cuadro final ahorita lo vemos al final, ¿verdad? Pero por eso hay que estudiar y nosotros saber qué vamos a decir en cada punto, o qué vamos a dar, qué explicación daremos en cada punto que estemos explicando. Dice la siguiente comparación: muertos en delitos y pecados y vida eterna. ¿Verdad? Ya vimos, estamos perdidos, estamos condenados, somos injustos, ¿cuál era? Y muertos en delitos y pecados. Si alguien ve Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Así es. Entonces ahí el concepto es, ve, en la Biblia muestra
que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Dice, la muerte en delitos y pecados es hallarse en un estado de separación espiritual con Dios. La persona puede estar bien viva físicamente y todavía estar en una posición de no tener comunicación o base de contacto con Dios. Esta fue la condición en que se encontraron Adán y Eva después de pecar contra Dios en Edén. No podía haber comunión con Dios mientras permanecieran en esta condición. Estaban en un estado de separación espiritual con Dios, como todas las personas perdidas. ¿Verdad? Entonces ahí ya empezamos a ahondar en, bueno, están muertos en delitos y pecados. Es decir, no se asusten, ¿verdad? O sea, no están muertos físicamente, sino más bien es una muerte espiritual, y ahí empezamos a explicar lo que hemos visto en plan de salvación, ¿verdad? Es decir, es una separación de Dios, ¿verdad? Y por eso están sin relación con Dios las personas en esta columna, pero hay una solución, ¿verdad? Entonces ahí ya lo vamos entrando, porque el último punto es el lago de fuego donde pasarán, donde decimos, pues te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero es que la persona vea que no es por algo nada más de decir, los que no creen en Dios se van al infierno, ¿no? Sino ya vimos, están perdidos, están condenados, no han sido perdonados, son injustos, están muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la consecuencia, verdad? O cuál es el fin de este tipo de personas. Entonces, explicarles ahí, muertos en delitos y pecados es una separación de Dios. O sea, no hay un acceso directamente del hombre con Dios. Y vida eterna, dice ahí Juan 5:24, a ver si alguien lo lee. De cierto os digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos explicar, dice, enfatice que la vida es lo que es eterno. Este versículo sirve muy bien para enfatizar la seguridad eterna del creyente. Siempre cito este versículo mientras el estudiante lo ve en la Biblia. Señalo las diferentes partes del esquema que se tratan en este versículo mientras lo cito. Haga un énfasis especial en el hecho de que una vez alguien llega a estar en la columna de 2, no puede volver a la condenación. Esto es cierto y este versículo lo constata con claridad. Entonces aquí ya es lo contrario, ¿verdad? Estabas muerto, aquí ya tienes vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Y ahí si la persona, antes de darle este estudio, se le dio el plan de salvación y tomó una decisión, aquí es el punto donde le podemos reafirmar que es salvo, de que tiene a Cristo en su corazón, de que tiene la vida eterna, y de que si ya está en la columna de relación con Dios, ya por ninguna cosa va a regresar a la otra columna, ¿verdad? Ya no está condenado, ¿verdad? Ahí es la comparación de los que eran condenados y los que no están condenados. ¿Por qué? Porque ya fue perdonado, porque ya es justo delante de Dios y por ende tiene la vida eterna. Entonces, si ven, hermanos, van llevando un hilo, ¿verdad? Todos los conceptos. Y la última comparación es encaminado al lago de fuego y la eternidad en el cielo. Ahí encaminado al lago de fuego, pues vemos Apocalipsis 20, 14 al 15. A ver si alguien lo puede leer. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Así es. Entonces dice ahí, ahora debe dedicar un tiempo a la explicación de lo horrendo que sería un lago de fuego. Ahí es donde va a entrar el tacto, ¿verdad? De cada quien, de cada uno de nosotros. Pero también es bueno saber, aquí lo que podemos hacer es tomarnos de las palabras que ya habíamos tenido, de los conceptos anteriores, de decirle, para no tirárselo así directamente, ¿verdad? De decir, pues las personas que están en esa columna se van a ir al lago de fuego, ¿verdad? Pero tienen una solución, ¿verdad? Ya la hemos visto la solución, pero es decir, que la persona entienda que las personas de esta columna de sin relación con Dios merecen el lago de fuego,
¿Por qué? Porque están perdidos, porque han sido condenados, porque no han sido perdonados, porque son injustos delante de Dios, porque están muertos en delitos y pecados, están separados de Dios. Entonces, alguien separado de Dios, pues no puede ir al cielo, ¿sí? Pero en contraste, en la otra columna es eternidad en el cielo. Dice, el cielo es donde está Dios y todos los creyentes están ahí durante toda la eternidad e irán ahí no por haber hecho bien o por merecerlo, sino porque están perdonados, están justificados, están salvos, bien con Dios por la obra de Jesús en la cruz. Es lo contrario a todo lo que hemos visto. Es ¿por qué? Pues por la vida eterna vas a ir la eternidad al cielo. ¿Por qué? Porque ya fuiste salvo, porque ya no estás condenado, no porque hayas hecho algo, sino porque alguien vino y te perdonó y te justificó y te dio la vida eterna, y por ende vas a ir al cielo donde está Dios, porque ya no estás separado de Dios, ya no estás muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque resucitó tu espíritu cuando creíste en Jesucristo, cuando lo aceptaste y te dio el regalo de la vida eterna. Entonces es que Él mismo se vaya dando cuenta, pero sí dice enfatizar mucho en que no es porque alguien haga algo bueno. Ya nos vamos un poquito rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, hermanos, así es como debería de quedar el cuadro que le hagamos a la persona, ¿sí? Con las comparaciones, sin tanta explicación, sin tanta redacción ahí, sino simplemente es irle poniendo punto por punto y él los va a ir viendo, ¿verdad? Cómo se van a ir desenvolviendo los puntos. De decir, los que están sin relación con Dios, porque están perdidos, están condenados, no han sido perdonados, son injustos, muertos en delitos y pecados y encaminados al lago del fuego. Pero ya hay una solución, ¿verdad? Los que están de la otra columna son salvos, justificados, perdonados, justos, tienen la vida eterna y estarán en el cielo. Y de nuevo explicarle, podría haber una línea ahí en donde la persona es amorosa, tiene amor hacia los demás, se bautizó, va a la iglesia, adora, sirve, es un 100% buena conducta. Ya me salió la tacha. Ahí está. Pero si está en esa columna, por todo lo bueno que haga o por todas las cosas que haga, se va a quedar en esa columna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para pasar a la otra columna, pues tiene que haber recibido a Cristo. Entonces, hermanos, no sé si les quedó claro, si me expliqué bien, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Como quiera, pues cada quien tenemos que estudiar, ¿verdad? La lección, aprendernos los párrafos, aprendernos los versículos, también sería bueno para los que es bien fácil aprender versículos. Para mí no, yo no me puedo aprender versículos. Pero así, ¿verdad, hermano? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Porque si les pregunta el hermano David la próxima semana, luego me van a echar la culpa. No hemos salido a... Bueno, yo les explico mal. No, pues eso es, como decías tú, es la hoja que le debe quedar a él, y a lo mejor la otra hoja, lo que vemos viendo para explicárselo, él le debemos traer a nosotros. Sí. Para que nosotros le expliquemos el qué de cada situación. El qué de cada punto. Para que él vaya entendiendo. Porque si se lo presentamos así sencillamente, él nomás no va a entender, no le va a dar mucho sentido. Si así tiene algo de conocimiento, pues obvio que sí, pero si es una persona obvio que es nueva, pues no va a tener mucha relación o relacionarnos una cosa con otra. Y aquí enfatiza mucho la lección en el sentido de que
la persona tiene que entender que si hace cosas buenas, no lo salva, no pasa a la otra columna, ¿verdad? Por hacer cosas buenas o por hacer cosas malas. Entonces, igual, hasta por no hacer o hacer cosas malas estás en la primera columna, ¿verdad? Por el hecho solamente de haber nacido, ya estás de la columna de sin relación con Dios, ¿verdad? Entonces, es explicarles y que él sepa que tiene la necesidad de pasar a la siguiente columna, o que si ya dio la decisión de pasar a la otra columna, es reafirmarle, ¿verdad?, que estando ahí no va a regresar a la otra. ¿Sí? Y que no hay manera de pasar a la siguiente columna por sus propios medios. Así es. El cualquier conducta es imposible que alguien lo tenga. Empiezan a hacer las buenas obras todo porque piensan que así van a salvarse, pero no hay manera. La Biblia mostrarles que solamente hay un medio y ese es el medio de Jesucristo. Así es. Sí, pues la misma Biblia dice que no por obras. No por obras, para que nadie sí, así es. Entonces, no hay otro camino sino es Jesucristo, ¿verdad?, para poder pasar a la siguiente columna. Pues bueno, hermanos, si no hay dudas, preguntas, ya el próximo domingo pues ya verán el resumen de la misión 3, lo que Dios ha hecho por el mundo perdido. Entonces,